28 creencias fundamentales. Creencia número 22. La conducta cristiana. Jesús, poco antes de ascender al cielo, oró al Padre diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. San Juan, capítulo 17, versículos 15 y 16. Jesús oró para que fuésemos guardados del mal y dijo que no éramos del mundo, así como tampoco Él era de este mundo. Sin duda refiriéndose a las cosas pasajeras, a las cosas placenteras de esta vida. Nuestra vida como cristianos pertenece a Dios. Y el apóstol Pablo escribió a los romanos diciendo que no debíamos conformarnos según las cosas de este siglo. El libro de Romanos en el capítulo 12, versículos 1 y 2 escribió: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a este siglo, a este mundo. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestras vidas pertenecen a Dios. Y cuando una persona entrega su vida a Jesús, dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, ahora nuestra vida cambia. El Señor nos transforma. Y aquí debemos evitar dos extremos. Un extremo, caer en el legalismo. Muchos cristianos se vuelven legalistas y creen que por obedecer, por intentar llevar a la fuerza una vida santa, creen que por eso van a alcanzar la salvación o que ya son salvos. No es por legalismo. Pero el otro extremo, pensar que no es importante el obedecer y dedicar nuestra vida a Dios. Pensar que no importa qué vida llevemos. Si vamos a ser salvos, seremos salvos. Tampoco. Son dos extremos que debemos evitar. La Biblia, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Y el apóstol había escrito que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para conservar nuestro cuerpo, para gozar de buena salud, es la práctica de ejercicio. El ejercicio ayuda a gozar de mayor energía, a tener un cuerpo fuerte, a tener una piel sana, aumenta nuestra confianza propia. Además de eso, a controlar el peso. ¿Y qué decir de los beneficios que aporta, como el tener menos riesgo de cáncer, menos riesgo de enfermedades del corazón? El ejercicio no solo es una opción, es algo esencial para tener una salud óptima. Otra bendición que nos da el Señor y que podemos tener en cuenta, la luz solar. La luz es esencial para la vida. Impulsa el proceso que produce los elementos nutritivos que alimentan y dan energía a nuestro cuerpo. Y además de eso, libera el oxígeno que necesitamos para vivir. La luz solar promueve la salud y el sanamiento. Otro elemento muy importante, la bendición del agua.
El cuerpo humano está constituido en un 75% por agua, pero se pierde constantemente en el aire que exhalamos, en el sudor, en los desechos. Es indispensable entonces tomar abundante agua para conservar nuestra salud. ¿Y qué decir de la bendición que nos da el Señor de respirar aire fresco? Es indispensable entonces también la práctica de respirar adecuadamente, pero también de respirar un aire puro. Y algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es la bendición de tener una vida temperante, es decir, una vida con dominio propio. Nos hallamos rodeados de múltiples invitaciones a prácticas, bebidas, drogas, cosas que envenenan nuestro organismo. Y en este aspecto el cristiano debe cuidarse, evitar el consumo de algunas sustancias como el tabaco. En cualquier forma, el tabaco es un veneno que causa efectos nocivos sobre nuestros pulmones, sobre nuestro corazón, pero además de eso tiene efectos mentales. Además de eso, el cristiano debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas, una vida ejemplar apartada de todos esos vicios. El alcohol es una de las drogas de más amplio uso en nuestro mundo. Ha devastado una cantidad incalculable de millones de vidas. No solo daña a quienes lo usan, sino también extrae un terrible costo a la sociedad en general, el cual se mide en hogares quebrantados, en muertes accidentales, en enfermedades, en pobreza, sin contar los efectos dañinos que produce el alcohol en nuestro organismo. El cristiano debe estar alejado del consumo de alcohol. Y la Biblia da muchas prohibiciones sobre esto en el libro de Proverbios. Pero además de esto, el cristiano debe evitar el consumo y uso de drogas y narcóticos. Hay muchas sustancias dañinas, tanto drogas y narcóticos, a través de los cuales Satanás procura destruir las vidas humanas. El apóstol Pablo escribió a los Corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. Debemos cuidar nuestros cuerpos de toda clase de uso de drogas y narcóticos. Esto no son para gloria de Dios, sino para destrucción de este cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Pero además de eso, la bendición del reposo, el descanso adecuado es esencial para la salud del cuerpo y la mente. Cristo nos extiende la compasiva orden que les dio a los discípulos cuando les dijo: venid vosotros aparte en un lugar desierto y descansad un poco. Capítulo 6, versículo 31 del libro de Marcos. Los periodos de reposo proveen la quietud que tanto se necesita para mantener nuestra comunión con Dios. Salmos 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Necesitamos entonces descansar, el dormir, el cesar las labores cotidianas para que nuestro organismo recupere fuerzas. Pero además de eso, debemos tener en cuenta algo muy importante, y es el tipo de películas, televisión, cine, lo que vemos, porque debemos cuidar las avenidas de nuestra alma. Todos estos medios pueden servir como excelentes agentes educativos, pero
debemos recordar también, el enemigo también los utiliza para envenenar las mentes de los humanos. ¿Qué se enseña en la televisión? ¿Qué ves? Adulterio, venganza, idolatría, falsas doctrinas como la reencarnación, aún la práctica de la brujería. En muchas ocasiones en los programas televisivos y aún de cine se promueven actividades inmorales. Los cristianos no solo debemos establecer principios para determinar qué hemos de ver, también debemos limitar el tiempo que dedicamos a esas actividades, de modo que no afectemos nuestra relación social con nuestra familia, nuestra relación principalmente con Dios. Pero además es importante establecer qué tipo de lectura y qué tipo de música elegimos, porque la música, así como sirve para alabar al Señor, la música también tiene sus efectos para alejar más a la persona de Dios y hundirla en el pecado. ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos en las revistas? ¿Y qué decir de los mensajes subliminales? Muchas canciones están llenas de mensajes subliminales y aún algunas supuestas alabanzas también contienen mensajes subliminales. El cristiano debe cuidarse de todas estas cosas, elegir cosas que le alimenten espiritualmente, cosas que le ayuden a crecer espiritualmente. Pero también es importante nuestra alimentación. La Biblia no condena la práctica de comer carnes o animales limpios, pero la alimentación original de Dios para el hombre no incluía alimentos a base de carnes. Fue después del diluvio que Dios permitió el consumo de carnes y se permitió el consumo de animales limpios. Ahí es importante entonces leer Levítico en el capítulo 11, donde Dios nos enseña qué alimentos consumir y qué alimentos no consumir, porque muchos de estos animales son carroña. Muchos de estos animales portan enfermedades. Muchos de estos animales elevan el nivel de colesterol en el organismo. Entonces es importante el tipo de alimento que consumimos. Y otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la vestimenta del cristiano. Dios proveyó los primeros ropajes para Adán y Eva. Y el Señor sabía que en nuestra época también necesitábamos cubrir nuestros cuerpos de una manera apropiada. Debemos basar nuestra elección en cuanto a la vestimenta en los principios de la sencillez, la modestia, vistiéndonos de una forma práctica, saludable y atractiva para agradar al Señor. Y es allí entonces donde debemos cuidar el no vestirnos de una manera inadecuada, de tal manera que la gente piense que no somos cristianos porque vestimos y estamos a la moda como lo está la gente del mundo. No debemos conformarnos a este siglo. No somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero somos hijos de Dios. Y en nuestra conducta como cristianos debemos representar a Dios ante el mundo. Dios te bendiga.